Vamos entonces a abordar la segunda parte que el hermano nos anunció y vamos directamente, ya que me dijeron que son 40 minutos, vamos directamente al versículo. Apocalipsis 14, 8. Hace un rato hablábamos acerca de la caída de Babilonia, pero hay una parte en donde solamente pude puntualizar algunos aspectos, pero quiero abordarlos de una manera un poco más amplia. 14:8. Otro ángel les siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Qué dijimos acerca de Babilonia? Es una ciudad. Esa Babilonia surgió en oposición a Dios. Dios dijo que se esparcieran. Nimrod y toda esa población dijo: no, hagamos una ciudad. Ahí hay un principio de oposición a Dios. Dios dijo una cosa, la gente hizo otra. Más adelante, ¿qué provocó la caída del imperio neobabilónico? Bajo la dirección de Belsasar y Nabucodonosor, que los movía al mismo sentimiento. Nabucodonosor, ¿cómo era? Egocéntrico. Esta es la ciudad que yo hice. Todo lo atribuyó a sí mismo. Pero Belsasar hizo algo que nunca los otros habían hecho, y es que usó los recursos que Dios tenía para el uso del santuario y el servicio en el mismo. Belsasar usó esos utensilios poniendo en esos recursos vino, un vino que sirvió ¿para qué? Para seguirse emborrachando. Eso hizo que pasara factura prácticamente al imperio neobabilónico. ¿Y qué sucedió esa misma noche? Media y Persia invadió Babilonia y de esa forma ese imperio cayó. Eso significa entonces que esa Babilonia literal existió, pero también fue caída. Ahí se cumple parte del texto, pero esto tiene una implicación espiritual también para la Babilonia espiritual del tiempo del fin. Y dice que esta Babilonia tiene un vino en su copa, en el cáliz, y ha dado a beber al mundo de ese vino del furor de su fornicación. Ahora bien, hay una triple alianza que se representa en Apocalipsis. El diablo siempre ha querido imitar lo que Dios hace. ¿Qué ha querido hacer el diablo? Imitar siempre lo que Dios hace. Hay una Trinidad, hay una deidad divina, ¿sí o no? Sí, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres, una deidad. El enemigo también ha diseñado una deidad y está representada en Apocalipsis 13. Ahí encontramos primero al dragón. Luego encontramos la bestia. Y luego encontramos un falso profeta. También tres. El dragón, que es la cabeza, porque el dragón es el mismo Satanás. Apocalipsis 12:9 dice: y el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo, Satanás, ese dragón ha descendido con poder y engaña a todo el mundo. Entonces el dragón está representado también ahí como el mismo diablo. El diablo es la cabeza y él mueve los hilos de aquellos poderes terrenales que se someten a su voluntad. La bestia que surge del mar, que aparece ahí en Apocalipsis 13, esa bestia que surge con 7 cabezas. Vamos a hacer un recuento rápido de esas 7 cabezas. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera de esas cabezas? ¿Recuerdan eso? Babilonia. Cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor: mira, aquella estatua que estaba separada por metales, la cabeza le dijo que era ¿quién? Babilonia. Los pechos y los brazos representaban Media y Persia, luego Grecia, luego Roma y finalmente una mezcla rara de hierro y barro cocido. Entonces es una forma de describirlo, los imperios que habrían de venir iniciando con Babilonia. Esos mismos imperios están representados en Daniel 7 por bestias. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que cada uno de esos poderes fueron, ¿qué cosa? En la mano de Satanás, un imperio que fue el látigo que el diablo usó para perseguir al pueblo de Dios. Entonces Babilonia la primera cabeza, Media y Persia la segunda. Luego, ¿qué aparece? Grecia,
Roma, pero de Roma en Daniel 7 se desprende de una cuarta bestia, que es el hierro en la estatua, se desprende también una sección más, que es un cuerno pequeño, que se levanta también con 10 cuernos más. Este cuerno pequeño derriba 3. Y ese cuerno pequeño tenía una característica importante. ¿Y qué era? Dice que tenía boca como que... No, tenía boca como de hombre. Si tenía boca como de hombre implica que entonces hablaría como un ser humano. Pero también hablaba, ¿qué cosa? Grandes cosas en contra de ¿quién? En contra de Dios. Entonces ese poder se desprende de Roma. Así que si Roma fue el imperio romano, dentro del imperio romano se desprende una fase que fue el papado. El papado aparece entonces como la segunda fase de Roma y es prácticamente la quinta cabeza de esa bestia que surge del mar con 7 cabezas. Luego aparecería otra bestia. Y si ustedes ven, cuando surge Babilonia y luego surge Media y Persia, cada uno de esos imperios sucede al anterior, lo sitia y toma parte en la palestra pública. Pero cuando entonces la quinta cabeza es sustituida, ¿y quién fue que le propició entonces el problema a la quinta cabeza, que sería el papado? Hubo un imperio también, Francia. Francia entonces aparece como la sexta cabeza. Entonces, si ese periodo está comprendido desde 1798 hacia adelante, la razón, la ciencia y el conocimiento humano empezó a sustituir la Biblia. Y ahora predomina más, ¿qué cosa? El conocimiento del hombre más que la palabra de Dios, más que la Biblia misma. Ahora bien, yo voy a mencionar un punto bastante interesante en esto. Estoy hablando de esto porque quiero ubicar el vino de Babilonia y cómo ese vino no solamente ha emborrachado al mundo entero, sino que también ese vino está entrando de una manera bastante sutil dentro también del pueblo de Dios. Interesante. Y es importante que nosotros conozcamos y entendamos esa parte para poder discernir el error, aunque se vista ¿de qué? Aunque se vista de verdad, como la figura de lo que yo les conté en la mañana. ¿De qué manera? Bueno, el vino de Babilonia es el que emborracha, es el que embota, es el que no hace pensar. Y nosotros, por ejemplo, como iglesia, debemos ser una iglesia que piense. Dios nos ha dado luz. Y si Dios nos ha dado luz, no podemos estar en tinieblas. Al tener luz y no estar en tinieblas implica que nosotros, cuando detectemos o identifiquemos un error, tenemos que señalar el error tal cual es. No podemos cerrar los ojos. Ustedes han visto el símbolo de la justicia. Es una mujer con los ojos que en realidad esa figura dice mucho de la justicia humana. La justicia divina no opera de esa manera. Jesús llamó las cosas por su nombre. Por ejemplo, cuando lo sitiaron los fariseos y le dijeron si era bueno dar tributo a César, ¿cómo respondió Jesús? Pues denle a César lo que es de César, pero también a Dios. Jesús fue directo y señaló. Juan Bautista señaló las cosas por el nombre, ¿sí o no? Elías señaló las cosas por el nombre, sí. Había vino embotado en las comunidades, habían olvidado la ley de Dios, ¿sí o no? Interesante. Entonces el rey que incitaba al pueblo a fornicar contra Dios en desobediencia. Pero viene Elías y ¿qué dijo Elías? Bueno, tú eres el que has incitado y te has separado de Dios violando esa misma ley de Dios. Cuando hay violación a los preceptos divinos, entonces ¿qué sucede? Se levantan problemas y aparece una mujer, Jezabel. Jezabel incitó al rey, ¿para qué? Para que diera persecución a Elías. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos cerrar los ojos ante las cosas que podamos observar claramente definidas como error. Tenemos como iglesia que señalar el error, pero también mostrar la solución al problema. Esa es la parte que debe de rondar y ser la medular. Mostrar sí es cierto que hay un problema, que hay un error, pero mostremos la solución. Babilonia entonces, ¿qué ha hecho? Ha afectado aún
a aquellos que llamamos sernos escogidos. Yo voy a decir esto, por ejemplo. ¿Cuál es una idea de la iglesia madre, de la iglesia popular? Lo que dice un dirigente de esa iglesia, ¿cómo es percibido por el pueblo? ¿Por la voz de quién? Si habla un sacerdote, si habla un cura, ¿qué hace el pueblo? Obedece. ¿El pueblo cuestiona lo que dice el dirigente? ¿El pueblo analiza lo que dice el representante? No, el pueblo simplemente acepta como palabra de Dios lo que un hombre está diciendo. Pregunto, ¿puede pasar eso dentro de la iglesia nuestra? ¿Puede pasar eso? ¿Sí o no? Lo que yo pueda estar diciendo ahora mismo, usted no tiene que aceptarlo como voz de Dios directamente. Usted escuche y verifique que lo que estamos hablando tiene respaldo de Dios. Porque yo puedo también con la misma Biblia disuadir los pensamientos y reorientarlos a una idea completamente errónea. Entonces yo como dirigente, el pastor como dirigente, nuestros líderes arriba de nosotros como dirigentes no representan la voz de Dios. De hecho, en algún momento de la historia de la iglesia adventista hubo un momento en el cual la sierva de Dios dijo categóricamente que la conferencia general no representaba más la voz de Dios. ¿Han leído esa parte de la historia? Eso implica que nosotros no podemos idolatrar ni ser ciegos a lo que nuestros dirigentes nos digan, a menos que lo que estén diciendo tiene un respaldo de así dice Jehová. Pero cuando nosotros nos olvidamos de la Biblia y de lo que Dios ha dicho y nos concentramos en el pensamiento mío, porque yo soy y tengo y estudié y me preparé e hice esto, que eso está bien, me parece que está perfecto, porque el crecer en el conocimiento es excelente, pero nunca anteponer mi conocimiento a lo que Dios dice y empezar a cuestionar bajo mi conocimiento que lo que Dios dice de alguna forma no era así, o probablemente da espacio a un error. No, no puede ser así. Entonces, cuando la iglesia se vuelve ciega a lo que un dirigente puede decir, ¿será eso el mismo vino de Babilonia? Sí. ¿Por qué? Porque no cuestionamos, no protestamos. De hecho, ¿ustedes saben cómo nació el protestantismo? ¿Quiénes fueron los primeros reformadores que protestaban? ¿Recuerdan a Martín Lutero? ¿Recuerdan a Zwinglio? ¿A Wesley? ¿A Knox? Todos ellos, ¿a qué iglesia pertenecían? A la iglesia popular. Pero cuando ellos se dieron cuenta a la luz de la Biblia que solamente hay salvación en Jesucristo y que la Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios y en la que encontramos salvación, ¿qué hicieron ellos cuando conocieron esa verdad? La enseñaban en las catedrales, la enseñaban a la gente y cómo la gente vivía en esa época. De hecho se le llamó la época del oscurantismo, porque la verdad, la luz de la verdad no estaba al conocimiento de ellos. Pero estos, cuando recibieron esa luz, ¿qué hicieron? La enseñaban. La pregunta es, ¿qué vino como consecuencia de enseñar la verdad en las catedrales? ¿Qué vino como consecuencia? Problemas, persecución, y empezó la misma iglesia, empezó a darle persecución a estos hombres y los trataron de herejes. Herejes. ¿Por qué? Porque no se adaptaban al conocimiento de la iglesia popular. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué sucedió? Una persecución terrible. ¿Pero qué hacían estos? Cuando identificaban los errores, los señalaban, pero enseñaban la verdad paralela al error. Este es el error, sí, pero esta es la verdad. Este es el problema, pero esta es la solución. No hay salvación porque, mira, Martín Lutero dijo las siguientes palabras. Él dijo, caminando de rodillas en las escaleras de la Capilla Sixtina, él dijo, si por obras realmente fuera la salvación, él dijo, yo ya estaría en el cielo. Pero él dijo que en ningún otro hay salvación. ¿Solamente en quién? En Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. En Él hay salvación, lo que indica entonces que la salvación no es por obra. Pregunto, ¿esa idea también ha permeado el adventismo, sí o no? Sí. Hay también un ala en donde se dice de que por las obras podemos ser salvos, o anteponemos las obras a la justicia de Cristo Jesús. Las obras simplemente son el resultado de haber aceptado a Jesús. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, entonces produzco frutos que Él crea en mí.
Y las obras vienen ¿qué? Como resultado de haber aceptado a Jesucristo, pero no como se creía, que cuanto más obras hacías, alcanzaba la salvación, y ese fue el problema de la iglesia en esa época. Entonces, ¿qué estoy haciéndoles ver en ese escenario? Que también nosotros estamos en zona de peligro. El vino de Babilonia puede estar también dentro de nuestra congregación, pero nosotros tenemos que estar con los ojitos muy bien abiertos. Y por esa razón mencionaba justamente la implicación que puede tener el vino de Babilonia. Ahora bien, yo quiero identificar esa misma trilogía o esa misma trinidad pagana en Apocalipsis 13. ¿Recuerdan? ¿Qué dijimos? El dragón, la bestia y el falso profeta. Esos tres son los protagonistas ahí, pero que también encontramos en Apocalipsis 17. ¿Cómo los identificamos en Apocalipsis 17? Porque encontramos que una mujer, y esa mujer ramera representa ¿a quién? Al papado. Representa al papado, lo dice también Elena White. Al papado, los reyes de la tierra con quien la mujer ha fornicado. ¿Quiénes son estos entonces? Son los gobernantes civiles o el poder civil en manos de ellos. Y las hijas, porque la ramera tiene hijas, representan al protestantismo apóstata. Entonces encontramos una vez más esa trilogía ahí. Ahora bien, definamos directamente entonces qué es el vino de Babilonia y qué es el vino de Babilonia que esa mujer tiene. ¿Qué es? Y aquí es donde voy a ampliar. ¿Qué es ese vino que la gente ha tomado? En la mañana solo mencioné 2 que 3 cositas. Ustedes tienen la idea ya. ¿Qué es ese vino? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y esas falsas enseñanzas, el sistema lo ha diseñado que es divino. ¿Qué es? Que es divino. Les voy a contar algo de la congregación de Yo Vengo en Nueva York. El templo donde nosotros nos congregamos antes era una funeraria. ¿Qué era ese edificio antes? Una funeraria. Así que nosotros compramos ese edificio. Todo el mundo sabía que ahí era una funeraria. Y ahí sabíamos que aquí hacían una cosa, allá hacían otra, y aquí otra cosa con los cadáveres. Todo eso se hacía dentro de ese edificio. Así que un día se nos ocurrió hacer una vigilia. Y a ciertas hermanas tenían que bajar al sótano, donde se hacían algunas de las cosas. Y dice, bueno, que vaya un diácono con nosotros, o que vaya un anciano con nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, hermana? Y empezaba aquel pensamiento de miedo, de temor. ¿Por qué? Porque era una funeraria. Pregunto, de acuerdo a la Biblia, lo que nosotros sabemos, ¿qué pasa con los muertos? ¿Salen los muertos? Pero si hay alguien que hace, que personifica y nos enseña como que en realidad los muertos realmente no están muertos, sino que hablan, como dice el hermano, se aparecen. ¿De dónde viene esa idea? ¿Quién nos enseñó esa idea? ¿Es eso vino de Babilonia? ¿Es eso vino de Babilonia? ¿Sigue afectando todavía a muchos en la iglesia? Sí. Y todavía en este tiempo, mucho tiempo después de haber estado allá en ese edificio, hay gente que sigue teniendo miedo. Vino de Babilonia. ¿Ustedes se acuerdan del dichoso pujo de los niños? Está pujeado el niño. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Y se acuerdan lo que hacían para curar el pujo? Una. De ahí otra que se hacía un humo, ¿verdad? Y ese humo cuando se levantaba, cargaban al niño en símbolo de ¿qué? De cruz sobre ese humo. Hay todavía dentro de nuestras iglesias gente que sigue creyendo en eso. ¿El vino de dónde? De Babilonia. No vamos a ir más lejos. Les voy a decir una, que quizás todavía seguimos cayendo en ese error. La Biblia nos dice a nosotros, Dulis, ¿cuándo empiezan cada día? ¿A la puesta de qué? Pero cuando la gente y aún los adventistas reciben el año nuevo. Una hija mía que se salió de la iglesia y se pasó a una Pentecostés. Y
y hace como unos 3 meses llegó a contarnos que había llegado una pastora que tenía poder de sanación, y entonces le dijo, mira, el ángel está detrás de ti y te va a operar, no sé, te va a operar, le dijo, el corazón, pero por detrás. Y hoy me siento bien. Vine yo y mi hijo y le dijimos, ¿y por qué no le dijiste que te operaran los ojos ya que no puedes ver bien? Se quedó callado y no nos dijo nada. El enemigo, en el tiempo en que estamos hacia donde vamos, hará que los muertos hablen. En realidad los muertos no, pero los personificará. El milagro será tan perfecto que muchos caerán en él. Muchos se rendirán al espiritismo. Todas esas ideas, hermanos, lo que nos está diciendo la hermana, hay gente de nuestra iglesia que con el afán de ser sanados, no importa si van donde el chamuco, pero quieren ser sanos. ¿Sí o no? En la desesperación, mucha gente que busca soluciones, no importa cuál, pero que funcione. ¿Saben que la sierva de Dios dice de que hay muchas maneras de curar? Ella dice, el ministerio de curación, ella dice, hay muchas maneras de sanar, pero el cielo solo aprueba una. Y dice ella, ¿cuáles son? Los remedios de la naturaleza son la farmacia que Dios ha dispuesto para curar las enfermedades del pueblo. ¿Están escuchando eso? La gente será enferma, el diablo pondrá enfermedades, y como él pone las enfermedades, él tiene también ¿qué cosa? La respuesta, tiene también la medicina, y eso es con el afán de seguir engañando, de seguir emborrachando a la gente con las falsas doctrinas, y muchos irán tras ella, muchos caerán bajo ese engaño. Entonces el vino de Babilonia, ¿qué es? Las falsas doctrinas que el mundo ha aceptado como de Dios, pero en realidad son productos del enemigo de Dios. Quiero que vayamos a un texto. Vamos a leer en el libro de Primera de Timoteo. Perdón, Segunda de Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. En adelante. ¿Lo tienen? Leemos. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír, ¿qué va a hacer la gente? Se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propios pecados, y apartarán ¿de dónde? De la verdad el oído, y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y es el mismo consejo de parte de Dios a nosotros como iglesia. La gente presta mucha más atención a elementos que no son bíblicos, pero que les atrae y les gusta, que a la misma Biblia. Eso es obra del enemigo, eso es vino de Babilonia. Se interesa más por cosas que no tienen que ver con su salvación que con la salvación misma. Pablo le está diciendo a Timoteo que habrán gentes que se amontonarán y teniendo comezón de oír, se apartarán de la verdad e irán tras ¿dónde? Tras las fábulas. Y mira, es un punto interesante con respecto a esto, sutil, pero esa es mi percepción, probablemente discrepe con alguno de ustedes. Pero por ejemplo, Jesús usó formas dramatizadas para enseñar una verdad. Jesús usó pantomimas y cosas de escenas con los discípulos para enseñar una verdad. No, él usaba ilustraciones. El reino de los cielos es como 10 vírgenes. Usaba elementos de la realidad.
Pero los discípulos escenificaron en algún momento alguna escena para enseñarle a los fariseos acerca de algo. No. Hay muchos personajes dentro y fuera que usan ciertas estrategias para acaparar la atención de la gente en elementos no bíblicos y mucho más pantomímicos. Hacen muchas facciones y hacen del púlpito un escenario en donde hacen reír a medio mundo y mantienen el culto más en risa que otra cosa, para tratar de acaparar ¿qué? La atención. ¿Y a la gente le agrada? ¿Le agrada o no le agrada? Y cuando están escuchando la verdad simple y sencilla, pero que es en la Biblia, y el espíritu de profecía, a la gente le aburre y terminan cabeceando. No le agrada. Le gusta más aquel o le gusta más el otro. El enemigo es sutil para poder arrastrar a muchos tras esos errores. Por eso dice ahí, teniendo comezón de oír, se apartarán de la verdad sus oídos e irán tras ¿qué? Tras las fábulas. Deuteronomio 27:14 dice, por el tiempo, solo lo voy a leer. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Y dice que eso que es para Jehová, abominación, obra de mano de artífice, y la pusiera en el culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. ¿Qué es abominación entonces para Jehová? El que nosotros erijamos ¿qué cosa? O levantemos ídolos. La idolatría ha sido un elemento que al diablo le ha funcionado en la historia. Le ha funcionado. Hablé esta mañana que las diferentes culturas y etnias que en el mundo existen han sido siempre idólatras y sigue habiendo idolatría. Nosotros somos una iglesia multicultural en el mundo. ¿Qué somos? ¿Una iglesia qué? Multicultural. Todos tenemos de alguna forma elementos distintivos de una comunidad y otra, de un país y otro. Pero hay una cultura que Dios enseñó en su tiempo, ¿sí o no? ¿Hay una cultura? Sí. Y Jesús diseñó esa cultura para que las distintas culturas del mundo, cuando vienen a Jesús, tienen que ser afectados por la cultura divina, ¿sí o no? Claro. Cuando, por ejemplo, hablamos de la modestia o hablamos del aseo o de la adoración, debemos todos venir a los principios de adoración que la Biblia nos enseña. De otra manera, no podemos traer el vino de Babilonia y usar ese vino con una estrategia de que mi cultura es así y adorar a Dios bajo mi cultura. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Tanto así, por ejemplo, ¿hay algún mexicano aquí? ¿Algún hermano mexicano? No. ¿Ustedes han oído al señor José Ocampo cantar? ¿Cuánto les gusta la música de José Ocampo? ¿A nadie? Bueno, interesante. Pero José Ocampo canta una ranchera con música bíblica. Pero cuando ha venido una persona que ha estado en un bar allá oyendo música de Vicente Fernández o de otros cantantes y viene a la iglesia y escucha la música, pero ahora no es la aquella de allá, sino que la escucha con letra bíblica, ¿a qué le recuerda? Ese es un punto. Yo soy salvadoreño como muchos de ustedes. En El Salvador hay un género musical clásico, la cumbia. Cantar yo himnos entonces bajo la compañía de una cumbia, ¿les parecería bien? No, pero esa es mi cultura. Eso es lo que yo crecí. ¿Puedo traer entonces eso a los pies de Cristo? No, porque Jesús dice de que el que está en Él tiene que ser transformado por Él. Y cuando yo canto a Dios, le canto como a Él le agrada. Cuando yo adoro a Dios, lo adoro como a Él le gusta. Porque si Dios fuera liberal, como se autodenominan muchos en nuestro tiempo, y mira, estaba conversando con un hermano ahí, y ustedes están aquí cerquita de tantas cosas. Nosotros estamos más lejitos en Nueva York. Pero cuando vemos a tanta gente liberal dentro de la iglesia, que en vez de enseñar a que la gente se arrepienta delante de Dios, abren más la puerta para que la gente haga lo que quiere. Nosotros no somos llamados a hacer lo que queremos, somos llamados
a subyugar nuestras vidas a Dios. Y que Dios moldee su carácter en nuestras vidas. Para que Dios haga de este pueblo el pueblo que siempre ha querido que el pueblo sea, una luz en donde quiera que esté. Que la gente identifique que los adventistas no son una iglesia más dentro del cristianismo, sino que es una iglesia que Él instituyó y que es la iglesia que Él diseñó para que sea el medio para que las otras iglesias que tienen el vino de Babilonia vengan y conozcan al verdadero Dios y formemos un solo redil. Entonces el vino de Babilonia, ¿qué es? Pues todas las falsas doctrinas que el mundo entero abraza. Yo pregunto entonces, ¿qué hizo que Babilonia cayera? ¿Cuál fue la razón por la que Babilonia cayó? ¿Cuál fue? ¿Cuál ha sido la razón por la que Babilonia cayó? Ya lo conté en esta mañana. El orgullo, sus riquezas, su autosuficiencia, pero también un elemento interesante: hacer lo que Dios nunca pidió que se hiciera. Usar lo sagrado para un uso profano. Y eso llegó ¿hasta dónde? A Dios. ¿Y qué pasó? La línea de gracia y de tolerancia llegó a su fin. ¿Y qué pasó? Esa noche el imperio babilónico cayó. Entonces, ¿qué hizo que Babilonia cayera? El no aceptar a Dios como el verdadero Dios. Y la neo-Babilonia, la que resurgirá en el tiempo que estamos viviendo hacia el final, va a caer. Y va a caer, ¿sabes por qué? Por haber rechazado el mensaje del primer ángel. ¿Por qué va a caer la Babilonia que se levanta en el tiempo que estamos viviendo? Por haber rechazado el mensaje del primer ángel, que dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Adorad a quién? A Dios, al que hizo todo lo que existe. Entonces el mundo se va a volver como idólatra, dejando atrás a Dios y todo lo que Dios demanda. Y entonces, por haber rechazado el mensaje del primer ángel, esa Babilonia también va a caer. Va a caer. Ahora bien, les voy a mencionar con fechas específicas algunos elementos de esa Babilonia espiritual. Por ejemplo, en el año de 1950, Pío XI proclamó la asunción de María. En el año 1965, María fue nombrada madre de la iglesia. En el año 1090 se empezó a usar el rosario, como el hinduismo también usaba el rosario. En 1184 el Concilio de Verona estableció la Inquisición de los herejes. En el año 1215 el Papa Inocencio III definió la transubstanciación, con el cual el sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo como doctrina oficial. ¿Sabe? Cuando hay una misa dentro de la iglesia católica, eso se llama transubstanciación, en donde el sacerdote bendice el pan y el vino y con esa bendición literalmente la iglesia cree que ese vino y ese pan es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Completamente. Y eso es prácticamente el concepto ¿de qué? De lo que el vino de Babilonia ha hecho en el mundo entero. ¿Qué significa entonces eso? Que nosotros como iglesia somos llamados ¿para qué? Lo que dije esta mañana, para poder mostrar a ellos que solamente en Jesucristo hay la verdadera adoración y salvación. Como decía el pastor, los elementos que ellos consideran como sustancia o como elementos en sí mismos, a través de la bendición sufren un cambio. ¿Es eso bíblico? ¿Es eso bíblico? No. Por lo tanto, nosotros no podemos caer justamente en esa clase de errores. Y para finalizar, vayamos al libro de Apocalipsis nuevamente. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. Y empezamos la introducción al mensaje de los ángeles. Y dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. ¿Y qué tenían esos 144,000 en sus frentes?
Dice que tenían el nombre de él, el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de ¿qué? De arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico sino solo aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. ¿Por dónde? Por donde quiera que va. Son los redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de ¿dónde? Así que vemos entonces que cuando pase toda esta etapa dura y la que esperamos que llegue, de persecución a un pueblo que se ha mantenido fiel, un pueblo que ha llamado al mundo a dejar el vino de Babilonia y a aceptar a Jesucristo como el Salvador del mundo, ese pueblo sufrirá toda clase de insultos, toda clase de ignominia, toda clase de prevaricación en contra de ellos y de Dios, toda clase de pensamientos contrarios a la Biblia. Ese pueblo va a sufrir lo que significa ser un fiel seguidor de Cristo en medio del fuego y en medio del agua. Recuerden, esos 144,000 que se especifican en este versículo, los encontramos ¿dónde? Al final de la historia, ese grupo estará en el cielo. Y estará en el cielo, y Juan los ve ahí que están en el cielo delante de Dios y delante de su Hijo. ¿Y qué es lo que tienen estos en su frente? Decía el versículo. El nombre. Más que un número es el nombre, porque el nombre es identidad, lo que implica que ese pueblo que está en el cielo aprendió a construir esa identidad mientras estaba aquí en la tierra. ¿Escucharon eso? Ese grupo aprendió aquí en la tierra a construir un carácter semejante al del Padre en el cielo, y de manera de que al final estarán allá frente al Padre reflejando esa misma identidad. La sierva de Dios dice de que cuando el pueblo de Dios aquí en la tierra refleje perfectamente el carácter de Dios, Dios vendrá en busca de ellos y se los llevará a casa. Y es ahí donde Juan nos está viendo. Un pueblo y que cantaba un cántico especial. Y ese cántico ni los ángeles lo entonarán. ¿Por qué? Porque ese cántico representa la historia del pueblo de Dios por el desierto de la tierra. Representa la angustia del pueblo de Dios. Representa los problemas del pueblo de Dios. Representa lo que significa ser fiel a Dios en medio de la crisis. Y para poder cantar ese cántico en el cielo, hay que practicarlo aquí en la tierra. Y practicarlo aquí en la tierra significa sufrir persecución. Significa sufrir por la verdad, significa sufrir por Cristo Jesús, significa sufrir por lo que tú crees, significa sufrir aún por nuestros propios hermanos que nos señalan como disidentes, que nos señalan como herejes, que nos señalan como cualquier otra cosa. Eso significa vivir en obediencia a Cristo. Vivir por Cristo significa arrancar la ira del diablo aún en medio de nuestros hermanos. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu fidelidad? ¿Estás dispuesto a mantenerte fiel a Dios? Recuerda que al final Juan ve a ese grupo que ha pasado todo eso, los mira cantando en el cielo. Un canto que los mismos ángeles quisieran entonar, pero que no se adapta a ellos. Este es el cántico de sufrimiento del pueblo de Dios. La buena noticia, que el pueblo que sufre aquí reinará por siempre con Jesús. Termino con lo siguiente. Empecé en esta mañana con una ilustración y termino de la misma manera. El viento y el sol un día conversaban, diciendo: yo soy el más poderoso. El otro decía: no, yo soy el que tengo más poder. Y estaban en esa discusión de poder, como la mentira y la verdad, discutiendo, y dice: vamos a ver quién es el más poderoso. Entonces el viento le dice: mira aquel hombre que viene allá con su sombrero y su capa. Quien sea capaz de arrancarle el sombrero y la capa a ese hombre es más poderoso. Entonces el sol le dice: empieza tú, te doy el privilegio de que seas el más poderoso. Y empezó el viento a soplar fuerte. ¿Y qué hace usted cuando el viento sopla y lleva un sombrero o una sombrilla o una capa? ¿Qué es lo que hace? Se apretó más aquel hombre.
con la intención de que su sombrero ni su capa fueran llevados por el viento. Así que por la fuerza del viento, aquel sombrero y aquella capa no pudieron ser arrancados de aquel hombre. Así que el viento se dio por vencido, dicen, bueno, no pude, así que vamos adelante, a ver si tú puedes. ¿Y qué hizo entonces el sol? Sus rayos como nunca antes, más calientes. ¿Y qué hace usted cuando hay calor? ¿Se abriga más o se libera de ello? Así que el hombre solito empezó a ¿qué? Se quitó el sombrero, con él se dio viento y se quitó la capa. El viento entendió que el sol era el más poderoso. ¿Qué quiero decirte con eso? Que cuando el diablo ataca, lo hace también por la fuerza como el viento. Te ataca de frente, te golpea, te tira. Pero cuando tú eres más golpeado, tú buscas entonces ¿cómo? Más a Dios. Te abrigas como aquel agarraba el sombrero y lo acoges ahí la capa tratando de que no te bote de lo que tú crees ni te desanime. Cuando el viento sopla, el diablo te ataca de esa manera, y cuando ve que no puede contigo con la fuerza, entonces el diablo cambia de estrategia. Y lo que no pudo hacer por la fuerza, ahora lo hace con la sutileza. Y empieza con sus rayos de fuego caliente a que tú solito te empieces a despojar de algunas cosas que en algún momento creíste que eran malas, pero a lo mejor ya no son tan malas. En algún momento pensaste que algunas cosas no debían hacerse, pero que realmente, bueno, parece de que me equivoqué en algunos conceptos. Ahora el diablo cambia de estrategia y empieza a minar la mente y la iglesia desde adentro, con prácticas que Dios no tolera, pero que tienen vestimenta como que si fueran divinas. Cuidado, porque Pablo dijo que se levantarían lobos rapaces desde dentro del pueblo, que no perdonarían al rebaño, ni lo amarían y arrastrarían tras sí a muchos. El diablo ahora, viendo que desde afuera no puede desmembrar este cuerpo, lo empezará a hacer desde adentro. Cuando tú veas el error y el pecado desde adentro, señala ese error y ese pecado y muestra que Jesús es el que nos ayudará a hacer siempre lo mejor para glorificarlo a Él. No es la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Es mi deseo en esta tarde que Dios haga de esta iglesia una iglesia que no tenga temor ni miedo por el viento que sopla, pero también está percibido porque desde adentro el diablo hará muchas cosas, pero los fieles no caerán. Dios tendrá como aquellos 3 jóvenes firmes. Dios nos puede librar, y aun si Dios no nos librare, seguiremos creyendo en Jehová. Que Dios me los bendiga.